paradito en las esquinas suplicando por tu amor, como si fuera un delito el amar a una mujer. Paradito en las esquinas suplicando por tu amor, como si fuera un delito el amar a una mujer. Por eso siempre he dicho que la vida es carrusel, el hombre que siempre ha amado solitito se hace mal. Por eso siempre he dicho que la vida es carrusel, el hombre que siempre ha amado solitito se hace mal. Si por pobre me desprecias, así pobre yo te amé. Nadie te dijo, ingrata, que juegues con mi amor. Si por pobre me desprecias, así pobre yo te amé. Nadie te dijo, ingrata, que juegues con mi amor. Por eso en las cantinas disipo estas penas, tomando tragos amargos para ahogar este dolor. Por eso en las cantinas disipo estas penas, tomando tragos amargos para ahogar este dolor. Se acabaron ya las noches de ronda por tu casa, cantando tristes canciones en busca de tu amor. Se acabaron ya las noches de rondar por tu casa, cantando tristes canciones en busca de tu amor. Solo recuerda, ingrata, que la vida es carrusel, el dolor que me has causado pronto tendrás que pagar. Solo recuerda, ingrata, que la vida es carrusel, el dolor que me has causado pronto tendrás que pagar. Todita la noche me tienes paradito en tu puerta, paradito en tu puerta. Todita la noche me tienes paradito en tu puerta, paradito en tu puerta. Chupando mi cervecita como si... Macho hembra, la grande también va a competir. Percy, una vez más. 10, 9, 8. Puro macho, ahora terminamos. Machos, machos. ¿De cuánto es eso? ¿Un mes? ¿Crías? Sí, 2 semanas. Sí, a ver, sí, son así. ¿Cuántos? 2, 3. ¿O van a traer carros? ¿De Percy? Sí. De Percy, dice. Baja el volumen, por favor.
Ya, bueno, ante todo, muy buenos días a señores criadores, productores de animales menores cuyes. Esta vez tenemos dos productores o dos galpones quienes participan en esta feria. Y por lo tanto, vamos a dar por iniciado la calificación, lo que es el juzgamiento de animales menores. En esta oportunidad en la mesa tenemos dos ejemplares, dos animales machos de la primera categoría de hasta de 300 gramos, ¿no? A 400 gramos. En este sentido, este animalito de línea Perú es... Acá vamos a hablar un poco de manejo. El manejo es importante para todo tipo de animales cuando entramos en concurso, cuando entramos en juzgamiento. En esta oportunidad, cuando el animal solito está en la mesa, las cualidades presenta, ¿no? Y es manejable. Entonces demuestra las cualidades, la cabeza y el tren posterior. En el otro animalito un poco nervioso, falta de repente manejo y por ende pues tiende a incomodarse, ¿no? En esta oportunidad vemos a los dos animalitos el color del pelaje. Este es más definido a la línea Perú, pero en este caso todavía el pelo medio oscuro, entonces en los grandes concursos este tipo de animales con este tipo de pelos no entraría. Además, el color no es definido, ¿no? Tipo moro, así. Cuando presentamos de perfil adelante, entonces en esta oportunidad el cuello presenta así con manchas. Para avanzar, nosotros nos quedamos con el cuello del señor Sergio como primer lugar y como segundo el de la señora Irene, ¿no? Entonces ahora pasaríamos a los machos de 500 a 600 gramos, ¿no? Mayor edad que estos animalitos. Bueno, seguimos con lo que es la calificación de animales menores. En la categoría de promedio de 800 a 900 gramos, ¿no? Los dos reproductores machos, futuros reproductores, nos muestra los productores de estos animales menores casi de igual calidad. La cualidad de la lana tiene que ser, claro, el mejor. La presencia puede estar se maquillada tanto solo, pero la lana debe estar, tienes ahí. ¿Que los puntos de arriba? ¿Ah? ¿Los puntos de arriba? Son las topas, donde ven. Pero kanina pwede pa ka mga ito tayo? Maybe, abang maybe. Sira? Sa labi niyo ito. Segundo que habla un poco. Esto es real, creo. Ajá, en este, en otros. Mira.
Hecho de 2 años. ¿Año y medio? 2 años, ¿qué será? Diente, leche, no sé qué. No. No debe ser así. No debe ser. Por ejemplo, ahorita que no está Marco Julio, no tiene acá su alpaco. Ahora, si hubiera traído es otra cosa. Como no trae, no debe haber eso. Casarme que primero ser uno de estos 4. Acá va a ser uno nomás el ganador. ¿Qué categorías? Se les comunica a los productores traer sus animales de la categoría B, hembras, huacayo blanco. Para mí sería el ganado para respetar de la mano de ganado para sacar eso, sí, ¿Tienes para hablar? Bien, ante todo, muy buenos días. Se les invoca a todos los productores alpaqueros que tienen que presentar hembras en la categoría B. Número de bretes 037, 107, 53, 130, 77. Por favor, perdón, 105. Invocamos de una vez, ya tienen que traer hembras huacaya blanco de categoría B. Atabamba, tierra brava, hoy te saludo. Te ofrezco toda mi vida y te venero. Te ofrezco toda mi vida y te venero. Porque yo he nacido para servirte. Porque yo he nacido para servirte. En este día del año me toca hablarte. ¿Eso con el hielo o qué? Sí, del oyuco se va a servir y luego se lleva a la helada. ¿Y en qué se cocina eso? En sopita también se hace segundito, es como el fideíto de la sierra es este. Ajá, es el instante nomás ya esto lo pones a tu sopita, así. El segundito se hace. ¿Y cuál es su proceso para que salga esto? Para que salga esto, claro. Ya, el oyuco, tenemos oyuco bastante, lo escogemos, seleccionamos chico, grande, Ya. y luego lo hacemos hervir hasta que se cocine, se pela, lo lavamos luego, bien lavado, luego lo llevamos a la helada. 2 noches, depende, ¿no? 3 noches así en la helada, se tapa del solcito una noche, al día siguiente se tapa, luego lo hacemos secar ya. Y ya está listo para la olla. Sale, ajá, tenemos que hacer secar, pues, se seca ya para la olla, lo hace remojar para la sopita, segundito. Ajá, del oyuco sale esto, bien rico es. ¿Eso de qué es? De papa.
de nuestra papita nativa, todo. Seleccionamos chico, grande igual y ya lo llevamos a la helada también. ¿Sí? Una semana en el agua, luego lo hacemos secar, así es. Recomiendo que nos visite para que conozcan nuestras variedades de papa, todo para que pruebe todo lo natural que tenemos aquí, ¿no? Todo, mire, limpio que tenemos aquí en la sierra y que nos visite, pues, para que pruebe todo lo que producimos aquí, todo lo natural. Eso le recomendaría que nos visite. Yo produzco casi 15 variedades. Falta traer muy lejos traje. Uno tiene que gastar su plata para traer acá. ¿Usted mismo lo siembra? ¿Va? ¿Usted mismo lo siembra los maíces? Mismo trabajo. Hay muchas cosas para traer, por la feria es muy lejos. ¿Ya se cuida un promedio de cuántos kilos está pasando? 3 kilos. 3 kilos más. Sí. Macho. Macho, es el padrillo de todo. Sí, reproductor. Yo traigo de Chiñacho, de la comunidad Chiñacho, de Cacta. Desde ahí viene con sus cuyes. Sí. Aquí están todas las variedades. Pero un promedio de las cantidades de la cantidad de variedades de papa que producen. Bueno, acá la feria trae 100 kilos. No, o sea, la variedad de papa. ¿La variedad? Claro. ¿Cuánta cantidad dices? Bueno, sacamos de cada variedad, sacamos 5 cargas, 10 cargas así. Esta variedad sacamos así. Y esas papas son el riesgo también sacamos así igual. ¿Y esas papas son producidas naturalmente o están sin ninguna curación? Nada de químico. Nada de químico. Esta papa es limpia. No hemos echado química, nada, dinero. Así nomás se ha producido. ¿Y eso por dónde lo producen? ¿Por acá mismo o por las alturas? En la altura en Curango, al frente de Curango. La papa lo traen de Curango. Ajá, ingeniero. ¿De acá qué tiempo está? Si vamos a pie, está 6 horas, 7 horas de caminada, así. Pero en carro llegamos 2 horas, a veces 3 horas, así cuando se malogra la carretera, así llegamos. Esto también produce ya por... ¿Y cuánto está costando? 5 soles el kilo. ¿Qué variedad de habas es esto? ¿Cómo se llama esta haba? Peruana. Habas peruana. ¿Es la única haba que produce por acá o hay otros? No, hay varios, pero no hay trail. Para lejos es. Hay varios, blanco, verde, roja, azul, moro, ¿Esos ajos los siembran acá mismo, años? Claro, sí. De acá, de Antabamba. De Antabamba, todavía ni siquiera. Pero de acá de media hora de chuno negro. ¿Ese es chuno negro? Negro. ¿Y de qué lo hacen el chuno negro? De papa, pues. ¿De papa negro? No, de papa así natural, pero si no ponemos a la poza, cuando ponemos a la poza sale blanquito. Esto es con agüita, no pensamos, tiene más sabor que el otro. ¿Cómo? O sea, eso lo hacen remojar en agua. Sí. ¿Y esto ya no? Ya no. Lo pisan y ahí queda. Hasta así lo secar. Con agua se partido. ¿Ya? Cebada para sopita, empada de haba, maíz molido para sopa, mayullo. Todas esas cosas son producidas acá en Antabamba. Sí. Todos son naturales. Natural, sin insecticida. Nada de insecticidas. ¿Y cómo lo procesan? ¿Ustedes mismos lo procesan también? Sí,
acá. ¿O llevan a las máquinas industriales ya para que lo... Sí, llevamos acá, hay máquinas industriales. Ahí pasamos. ¿Usted cómo se llama, señor? Yo me llamo Guillermina Samayoa. Guillermina Samayoa, de acá de Antabamba. De acá de Antabamba. Aló. Bueno, a ver, si me pueden... Gracias. Nos hemos quedado con como primer lugar un ejemplar de la 630 y tercer lugar la 0. Nos hubiera gustado de acá de ya, o sea, de un anexo. Tamaño, todo eso. ¿Usted mismo lo teje las mantas? Sí. ¿Cuánto tiempo es el tiempo en que se demora en realizar todo eso? 7 días por manta. Y las lanas son de acá, de las alpacas. Sí, de acá, oveja, de ovino, una buena reproductora. ¿Y cuánto tiempo es el costo de cada manta? 300, 200. También tenemos la con el 012. Todos son naturales. Bonito, conformado denso. El tema de la calidad de fibra también es finura, pero ¿qué le recomendaría a la gente extranjera, a los turistas que visitan por acá, que visiten acá en Antabamba? Están observando, si quieren que comprara. Bonitos ejemplares. Todo tiene el mismo precio de 300 soles. Sí, hay menorcitos también. ¿O es según el tamaño de la manta? Es según el tamaño. Ah, según el tamaño. Este día del año me toca hablarte, rendirte con tu homenaje merecido, porque tú eres la tierra hospitalaria, orgullo incomparable para tus hijos, orgullo incomparable para tus hijos. Antabamba, en tus 136 años de expresión política, te saludan tus hijos. Tus hijos que tú albergas en tus entrañas, aquellos que se formaron en tu regazo, son ahora profesionales, hombres muy dignos, amantes a tu progreso y a tu grandeza, amantes a tu progreso y a tu grandeza. Carmen Astrid Bustinza. ¿Usted mismo teje las mantas? Sí, señor. ¿Cuánto tiempo se demora en terminar una manta entero, completo? Completo, 7 días. 7 días. Sí. ¿Y la lana lo compra hecho o usted mismo lo hace de acá de las alpacas? Sí, yo mismo hago primero de lana, primero hilo, después torso, después curtir, después hacemos ligas, mantas, ponchos, así, trazadas también. ¿Y la pintura? Polvo tenemos. Ah, tienen polvo. Sí, compramos de la tienda y con eso hacer imprimir. ¿Y en cuánto tiempo, en cuánto están valorizados cada una de estas mantas? Cada uno cuánto cuesta de estas mantas. Ya. Según no es un precio, 3 precios tiene, 200, 300, 350, así. De su tierra querida te suplicamos que siga siempre altiva y generosa. Es el único deseo de tus hijos, de verte en el futuro muy diferente, de verte en el futuro muy progresista.
dónde soy. Si alguien pregunta de dónde soy, responde hermano con claridad. Antabambino de corazón, antabambino de corazón. De aquí, natural de Antabamba. En este momento, ¿qué trabajo está realizando? Estoy tejiendo chalana. Chalina. ¿Cuánto tiempo te demora en terminar este trabajo? Una semana. ¿Una semana? ¿Y en cuánto está valorizado? 200. 200 soles. Sí. Aparte de chalinas, ¿qué? O sea, ¿qué prendas más? Alforjas. Alforjas. Cinturones. Mantas. Bastón. Todo lo que tiene que ver con tejido. Pura alpaca. Alpaca. Y los colores son naturales, ¿no? No son nada artificiales, ¿no? ¿Puedes destapar tus ollitas? ¿Qué comida es eso? Caldo de gallina con quinoa y es el picante de quinoa. Caldo de gallina con quinoa. Esta es la mazamorra de quinoa. Puesto con plástico para la quinoa. Sí, mami. ¿Y cómo son las torrejitas de quinoa? A ver, son. Sírvete, come. Las tengo dentro de la bolsita, nomás si no se me enfría. Esas torrejitas lo hace de harina, de la harina de la quinoa. De harina de quinoa. Agarrando quinoa, ensaladita. ¿La quinoa produce acá o ustedes lo compran? Sí, no, lo producimos, sí. Sí, lo produce. Acá en Antabamba. Ingenieros de quinoa. Estas son sus comidas típicas de acá de Antabamba. Sí, mejor ya le he hecho acabar lo que es el chaufa de quinoa, charqui de alpaca, ya saco la chicha de quinoa, el desayuno de quinoa. Tápale a tu hija. Estos productos son de exportación, productos para que exporten o solamente para ventas acá nacionales. Vamos a promocionar con el tiempo. Sí, porque son productos de acá de nuestra tierra santa, de la chacra de Antabamba. ¿Ustedes mismos lo producen? Sí, este mismo producto hemos llevado a la feria de Junín. El día 6, 7, 8 estábamos en el departamento de Junín, en la feria de los que festejan la batalla de Junín. En ese aniversario solían hacer una feria grande por allá. Entonces este producto se ha llevado, este producto de Apurímac allá en Junín. ¿La quinoa es lo que más producen aquí? No, sí, en poca cantidad. En poca cantidad. Sí, pero con este proyecto que tiene el gobierno regional, con los años que va a venir se va a promover más, ¿no? ¿Y estas etiquetas ustedes mismos lo patentan o ustedes mismos lo elaboran? El gobierno regional. Sí. Ya. Está la quinoa ya lavada en hojuelas. Esta es quinoa precocida, que tiene clavo de olor con canela, listo para desayuno. ¿Y esto cómo lo venden? ¿Por kilo o por arroz? Por kilos está. ¿Y a cuánto te cuesta el kilo? Este está 8 soles, medio kilo 5 soles de harina precocida. ¿Cuál es su nombre? Sabina Chanco Chacara. De acá de Antabamba. De la comunidad Molloco. De Molloco. Sí. ¿A cuánto tiempo está ubicado Molloco? Ya muchos años. No, o sea, de acá de Antabamba, ¿cuánto? Ya, ¿de cuánto? Es una hora nomás. ¿A una hora? Una hora llegas. ¿En carro o caminando? No, caminando 2 horas llego, en carro. ¿Todos estos productos son de allá? Sí, de la comunidad Molloco. Sí, todo ese producto. Esto se llama Inia Salcedo. Ajá.
¿Es similar a la quinoa o son variedades de quinoa que producen? Son variedades. Allá. Variedades, amarillo, es quinoa blanca, así quinoa negra, quinoa rosado. Quinoa amarilla. Ajá. Este quinoa es Junín, blanca de Junín, este quinoa. Y entre todas las variedades de quinoa, ¿cuántas variedades produces de quinoa acá? Por 4 o 5 variedades de quinoa en la comunidad de Mollón conozco. Ya. Sabe bien el ingeniero Eden. Ah, ya. ¿Y la quinoa negra, dónde produce más? ¿En Moyoco? Eso se llama esto. La kiwicha. ¿Sabes? La kiwicha no crece en la comunidad, sino acá yo en Tabamba siembro esto, es kiwichas. Ah, sí. ¿Y cuánto cuesta el kilo de esa kiwicha negra? Es 10 soles kilo. 10 soles. Sí. ¿Y cuáles son las propiedades nutritivas que tiene? Es kiwicha negro. No, pero o sea, su propiedad, saca tu mano, su propiedad nutritiva. Nutritiva es la quinoa negra, la kiwicha y la quinoa negra son nutritivas. O sea, vale decir mejor alimento. El mejor alimento. Mejor alimento, sí. Pero para así, digamos, su presentación pública, la quinoa blanca y la amarilla, eso tenemos que presentar, pero el mejor alimento nutritivo, con todos sus elementos nutritivos, es la negra. O sea, la kiwicha negra tiene mayor nutrición que todas las demás. Sí. En todos, incluso en los animales. Todos los animales también. La leche de vaca, de todo, la negra. Oca o yuco, eso también la negra. Entonces acá por esta región mayormente producen kiwicha negra, la oca negra. Que tiene mayor cantidad de nutrientes. Quinoa, kiwicha, maíz, haba, alberga, cebada, trigo, de todo esto es o sea, una mezcla de... Todos los ingredientes en una sola composición. Casi ya no necesita ya leche. Rico es esto. Por ejemplo, esto habitapora es esto, avapora. Ya. ¿Y en cuánto está valorizado el kilo de eso? Esto es 7 soles, de 7 semillas. Ya. Ajá, este de avaporito 6 soles. Harina de maíz. Es de maíz para hacer la agüita. Y sopita. Esto es harina de haba. Harina de haba, esto de cebada. Rico también de cebada. Ya, señorito, muchas gracias. ¿Qué le diría a la gente que va a ver quizás este documental por este medio? ¿Qué le recomendaría que visite Antabamba por sus propiedades que tiene, por sus paisajes, por su naturaleza? A la comunidad es muy loco, ahí crece, todo crece, todo ahí tengo, también papa nateva tengo. Todo natural. Ajá, todo natural. Nada de químico. No tiene químico. Todo es natural. Hacemos, por ejemplo, ¿cómo se llama con el nombre de todo nutriente, todo, digamos, la parte alimentaria de todos los productos. Los mezclamos con leche, suero, alfalfa, tanta cosa. Y biocida hacemos de todos los que en la zona producen, por ejemplo, varias plantas que tienen ciertas proteínas, por ejemplo, como el quimsacucho, ajo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Incluso el rocoto entra en biocida, o sea que es como para nosotros como producto químico, digamos, insecticida. Pero ese de productos comprados insecticidas, eso no lo aplicamos. ¿El rocoto también produce aquí? Claro, hay rocoto y... El rocoto tengo bastante acá en O Antabamba. simplemente usted le pasa con cenizas de mole o eucalipto, suficiente como un polvo de como un insecticida, como insecticida. Mollón estará a una altura de más o menos 3.800, algo así es.
Una altura, es una comunidad. Una comunidad que pertenece a Antabamba. Así es. Los hijos que tú albergas en tus entrañas, aquellos que se formaron en tu regazo, son ahora profesionales, hombres muy dignos, amantes a tu progreso y a tu grandeza, amantes a tu progreso y a tu grandeza. Por eso, tierra querida, te suplicamos que siga siempre activa y generosa. Es el único deseo de tus hijos, de verte en el futuro muy diferente, de verte en el futuro muy progresista. Si alguien me dice de dónde soy, si alguien pregunta de dónde soy, responde hermano con claridad: Antabambino de corazón, Antabambino de corazón. Si alguien te dice de dónde soy, si alguien pregunta de dónde soy, responde hermano con claridad: Antabambino de corazón, Antabambino de corazón. Es por ello que debe llevar un animal suri bastante lustrosidad en tema de suri, ¿no? Hay animales que pueden presentarnos así como un ejemplar hubo con bastante rulos desde la cabeza hasta las patas, pero el tema de la lustrosidad acá también mucho nos importa en el tema del peso del pellón a la hora de esquilar. Y agradeciendo pues a los amigos de Yumiri, Quilcata, Llancaya, quienes nos están poniendo pues sus bonitos ejemplares en este tema de crianza de camélidos mexicanos. En esta categoría, o sea, en lo que es suri, como no hay categoría completa, no hay. Bien, a nuestro amigo Raulito hay que invitarle. Invitamos Raúl del Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Ahora imploramos a nuestros jueces que agilicen esta calificación. Vamos al ingeniero Manuel Liceres, el Colorado. Hacer un paseillo con estos animales y de ese paseillo salir el mejor animal. Invitamos a nuestro amigo Justo Narváez. ¿Dónde está nuestro amigo Justo? A ver,
una reunioncita a todos los productores. A ver, señor juez. Falta todavía. Entregar al gran campeón. Gracias, gracias. Campeón de la raza y reservado campeón. Ahora, en este campeonato vamos a sacar el gran campeón de la raza. A ver. Aproxímese, por favor, ingeniero. Acompañe a la dama. Oye, señorita dama, hay que acompañar al ingeniero, que no se vaya así de frente. Ya venimos imponiendo, tenemos ya los resultados del gran campeón de la raza y reservado campeón de la raza. Está pues entre antes el campeón senior y el campeón junior. Muy bien, agradecemos y felicitamos a los criadores de estos productores, a nuestro amigo Cecilio Rosales, acompañado de su hermano Rosas Rosales. De igual manera, a nuestro amigo Roniville, también un productor que año a año demuestra en este tipo de actividades. A ver, invitamos a la población a sacarse foto con estos ejemplares. Gerald, ¿entras? ¡Atención! Toro en fuga. Bueno, se agradece a los propietarios de estos ejemplares, pues han hecho un sacrificio de traer a sus ganados para este encuentro, pero es